Muy buenos días tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. Pues el día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Hermanos, qué gran sermón, ¿no? Un sermón que abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7, y que de alguna forma ese sermón también es un ejemplo de lo que es una predicación expositiva. ¿Por qué razón? Porque estamos en la sección donde el Señor les explica la ley, la verdadera intención de la ley, y no solamente eso, sino que la aplica. Y eso es predicar expositivamente, explicar el texto y después aplicarlo. Y estamos en la sección donde estamos viendo lo que el Señor está hablando acerca del divorcio, y ahora vamos a ver qué implica esto, qué implica el texto, para después aplicarlo a nuestras vidas en la época en la que estamos. Pero antes de iniciar, quiero hablar de un término que estamos muy familiarizados en la actualidad. Y quiero hablar a manera de reflexión acerca de la libertad. ¿Cuántos han escuchado esto? La libertad. De hecho, en base a la libertad, es por eso que estamos viendo todos estos movimientos, ¿no? De ideologías de género, estas situaciones que de alguna manera están abordando a nuestros hijos, porque están asentadas bajo este principio, la libertad. Tú eres libre de escoger con quién es tu novio o quién es tu novia. Tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Tú eres libre de meterte con quien tú quieras. Tú eres libre de casarte con quien tú quieras. Ahora, ¿por qué menciono este término de libertad? Porque el hombre ha vivido como si Dios no nos hubiera dejado instrucciones de cómo debemos de vivir. Como si Dios no nos hubiera dejado un manual bajo el cual regirnos. Miren, la libertad que el hombre tiene está limitada a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú eres libre de escoger blanco y negro, el color que tú quieras. Pero la elección que tú vayas a tomar tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, que de alguna forma la libertad de la persona está limitada a qué es lo que Dios quiere y desea de tu vida. No podemos nosotros decir, como soy libre, sin tener un parámetro bajo el cual yo pueda decidir, sino soy yo mi parámetro. Por lo tanto, voy a escoger lo que yo quiera sin considerar cuál es el plan de Dios. Y es ahí donde el hombre se ha equivocado. Donde muchos jóvenes que todavía no se casan empiezan a experimentar su sexualidad como bien les plazca. ¿Por qué? Porque está fundamentado bajo el principio de la libertad, ¿no? Y eso mismo podemos darnos cuenta que muchos matrimonios se rigen bajo este mismo concepto. No te metas con mi matrimonio, no lo toques porque yo aquí pongo las órdenes. ¿Será que tú pones las órdenes o cómo debe de ser el matrimonio sin consultar a Dios? Pues déjenme decirles que muchos matrimonios así se rigen. ¿Por qué? Bajo el concepto de que esto es mi patrimonio, este es un convenio entre mi esposa y yo, o mi esposo y ella, por lo tanto, nadie puede meterse. Déjenme decirles algo, estamos equivocados todos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un parámetro bajo el cual regirnos. Cada uno de nosotros debemos de considerar qué es lo que Dios piensa al respecto. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado El divorcio entre creyentes. El divorcio entre creyentes. Vean ustedes el tema, divorcio entre creyentes. ¿Acaso los cristianos se divorcian? Pues vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Y déjenme decirles algo, hermanos. Probablemente este sea un tema que vaya a incomodar, pero yo lo único que voy a hacer es exponer el texto. Y quiero decirles que no se coden. Los hijos no volteen a ver a los padres, ni los padres a los hijos. Ni entre esposos se volteen a ver, ni se coden, porque de aquí se ve todo. Y al que vea yo codear, le voy a decir el nombre, ya codeaste fulanito. No, dejen que el Espíritu Santo ministre el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más sano? Porque de alguna forma el que está mal sabe que está mal. Solo que se hace como que no sabe. Pero sabemos cada uno de nosotros que estamos obrando. El asunto de este tema no es señalar un pecado específico o señalar una situación de condenación. Porque también la mentira es pecado. También el robar es pecado. O sea, no estamos señalando un pecado en específico. Y con esto no quiero decir... quiero dar la esperanza de aquellos que probablemente estén divorciados, no está todo terminado. O sea, hay esperanza. El asunto es de que debemos hacerlo bien.
¿De acuerdo a qué? Al parámetro que Dios ha establecido. Muchas veces como creyentes estamos tan llenos de ideas que se han ido acuñando a lo largo de la historia y asumimos que ya no tenemos esperanza. Pero déjenme decirles algo, mientras la gracia de Dios esté operando, no importa la condición en la que estés, hay esperanza para tu vida. Pero hay que hacerlo bajo el parámetro divino. Vamos a estudiar el día de hoy este tema y va a ser de mucha edificación tanto para solteros, para aquellos que piensan casarse, también como para los casados. Ahora, hermanos, pareciera que los problemas en un matrimonio cristiano nunca serían tan intensos como para llegar a poner sobre la mesa el tema del divorcio. Sin embargo, en la experiencia diaria nos damos cuenta que matrimonios cristianos se divorcian cada día más. O sea, hay más divorcios conforme va pasando el tiempo. Y hemos dicho que todos los divorcios son el resultado del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que un matrimonio le ha abierto la puerta al enemigo. Ha abierto la puerta al pecado para que de alguna forma entre al corazón de ambos y empiece a minar ese corazón. El divorcio, hermanos, yo creo que nadie se casó para divorciarse. Aunque hay algunos que todavía no se casan y ya están pensando en eso. ¿Por qué? Porque lo ponen todo por bienes separados, por si no funciona. O sea, fíjate, ya se casaron ya con la mentalidad de que no, pues no vamos a dar el ancho probablemente. Fíjate nada más. Hermanos, nadie se casa para ser infeliz. De hecho, el divorcio nunca es deseable por ningún matrimonio. Sin embargo, entre cristianos resulta muchas veces inevitable. ¿Por qué? Porque llega el momento donde el corazón de uno de los dos creyentes está tan endurecido que no quiere obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer la instrucción divina, como lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero déjenme decirles algo, que a pesar de eso, la reconciliación para los creyentes siempre es posible bajo el cuidado y la disciplina de la iglesia. Hermanos, no estamos solos. Dios nos dejó su palabra y también dejó dentro de la iglesia hermanos que pueden gestionar estas situaciones. El problema no es tanto, yo les decía hace tiempo, cuando tú vas a consejería, muchas veces el problema no es el consejero. Tú puedes tener al mejor consejero del mundo. Tú puedes tener a Jordan Peterson incluso, ¿no? Los que conocen a esta eminencia, ¿no?, de la psicología canadiense que está aquí en Toronto. O sea, tú lo puedes tener, pero no hay seguridad de que realmente sea sano tu matrimonio. ¿Por qué? Porque al final un consejero solamente busca las emociones, los pensamientos, la conducta que Dios quiere cambiar en el aconsejado. Pero al final la decisión las tomas tú. Uno no va a tomar la decisión por ti. Uno te pone, esto es lo que Dios dice. Pero es tu corazón el que al final va a determinar qué es lo que vas a hacer. Es ahí donde inicié. ¿Hay libertad para hacer lo que tú quieras? Sí, eres libre de escoger blanco y negro, divorcio o seguir adelante. Pero toda decisión está limitada a la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, estaríamos transgrediendo la voluntad de Dios. Y al transgredir la voluntad de Dios, déjenme decirles algo, nos va a doler. Nos va a doler. Tú le dices al adolescente, oye, ten cuidado con la persona con la que sales. ¿No? ¿Cuántos de nuestra generación o incluso nosotros mismos pudimos haber pasado por esa mala experiencia? El papá te dice, ten cuidado, estás agarrando más de la mano o estás dando ciertas permisiones a ti, a tu cuerpo X, y al final vas con el papá o la mamá y dices, no sé qué pasó, pero pues ya mi regla no la tengo. ¿No sabes qué pasó? O sea, en esta época en la que estamos, donde el adolescente puede desarmar y armarte un ordenador sin necesidad de estudiar, ¿tú crees que no sabe qué pasó? Claro, sabe lo que pasó. Pero ¿qué sucedió? Que de alguna forma llevó al extremo esa supuesta libertad que el mundo nos está diciendo que tenemos, sin considerar la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios no es una restricción a nuestra libertad. No es el hecho de decir como adolescentes, es que Dios quiere reprimir mi sexualidad. Hermanos, al contrario, Dios quiere ahorrarte que pasemos dolores de cabeza. Así como en el matrimonio.
Yo creo que la mayoría de nosotros, hombres como mujeres, hemos presenciado o nos hemos visto tentados, ¿no?, a fallar. Pero de alguna forma entendemos que la voluntad de Dios no es esa. ¿Por qué? Porque sabe que nos va a doler. O sea, Dios no hace limitaciones con tal de restringir tu libertad. Al contrario, Él sabe que nos va a doler. Por eso hace estas restricciones. Entonces, muchos que puedan estar pensando en el divorcio es debido a los problemas en el que el matrimonio vive. Es muy intenso. Y tú dices, pastor, pero es que los problemas parecen un avispero. Sí, pero si quitamos avispa por avispa, déjame decirte algo, van a dejar de estar. El asunto es el corazón. ¿Realmente quieres arreglar? ¿Realmente quieres corregir? Porque la gracia de Dios está ahí disponible. Pero déjame decirles algo, el orgullo, la vergüenza, muchas veces no nos deja que avancemos. ¿Por qué? Porque no queremos exponer una situación que probablemente traiga vergüenza. Es que no lo deben de saber nadie, entre nosotros dos. ¿Será eso así? Entonces, ¿para qué está la iglesia? Hermanos, el asunto de esto es de que muchos probablemente hayan ido con la persona equivocada. Tú necesitas ir con la persona correcta, ¿no? Con las personas que de alguna manera tienen una madurez, un entendimiento, que te van a dar un consejo certero de lo que tú quieres. Porque esa es la otra problemática. La problemática es que muchos vienen asumiendo que tienen la razón, ¿no? Como les he contado anteriormente, que generalmente hay personas que ya llegan al punto donde ya hasta no viven juntos. Y estás hablando con el varón y dice, no, pero yo la conozco, yo sé cómo volverla a enamorar. Yo sé cómo hacerle, ¿no? Oye, pero la Biblia dice esto y esto. No, hermano, pero yo sé cómo hacerle, yo la conozco. Pues por eso estás así, porque has pensado toda tu vida que es bajo tu parámetro, bajo tu criterio, sin considerar el consejo de Dios, el hecho de poder de alguna forma llevar una relación matrimonial estable. Hermanos, hay que hacer todo esfuerzo legítimo para persuadir a las personas a que consideren la idea de divorciarse y que consideren alternativas para arreglar su situación delante de Dios. Como ahorita les comentaba, ¿no? No es el pecado imperdonable, porque todo pecado es ofensivo a Dios. Lo que nosotros requerimos es la asistencia. Que dejes a un lado todo orgullo, toda vergüenza y digas, tengo este problema y yo no lo he podido resolver por tiempo, ¿no? Y déjame decirte algo, si tienes un problema, bienvenido al equipo. ¿Quién no tiene problemas? ¿No? ¿Qué matrimonio es perfecto? ¿No es cierto? ¿Qué matrimonio no tiene problemas? El asunto, déjenme decirles algo, hay cosas que no van a poder, muchas de ellas a lo mejor resolverse, pero hay que aprender a sobrellevarlas. ¿Por qué? Hasta que el Señor venga. ¿Y sabes por qué hay que aprender a sobrellevarlas? Porque seguimos siendo imperfectos. El matrimonio está compuesto por dos personas corruptas que han sido redimidas por el Señor, pero que no han alcanzado una perfección total. Entonces, en cierto camino, en su vida cristiana, van a seguir lidiando con problemas internos que tenemos ya, ahora sí, de fábrica, y que van a afectar a la otra persona que está a nuestro lado. Y que hay que aprender a sobrellevarlas, porque de lo contrario estaríamos cayendo al precipitadero y es peor. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros como padres nos gustaría que a nuestro hijo o a nuestra hija en su matrimonio fuera maltratado y que al final terminara en un divorcio? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Tú crees que tú y yo, siendo hijos de Dios, y Él como padre, está muy contento en la manera en que nos tratamos en el matrimonio? Muchos pierden de vista eso. Porque déjame decirte algo, tú estás casado con una hija de Dios y viceversa. Por lo tanto, nuestro Padre es hijo de ambos. Y Dios muchas veces no está contento en la forma en cómo tratamos tanto al esposo como a la esposa. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que muchas veces nosotros necesitamos doblegar cierto orgullo, ciertas situaciones de vergüenza y empezar a someternos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora vamos a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy,
que tiene que ver precisamente con el divorcio entre creyentes, para que vean que esto no es nada nuevo. Desde los tiempos del apóstol Pablo ya se daban estas cosas. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 10 al 12. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 10 al 12. Quiero antes que leamos el versículo 1, para entender un poco del contexto y después pasar a explicar estos 3 versículos. Miren, primero a los Corintios 7:1 dice así: en cuanto a las cosas en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, a lo que me quiero enfocar es a la primera oración que Pablo dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste. O sea, que el capítulo 7, Pablo está dando una respuesta a una serie de problemáticas que estaba viviendo la iglesia de los Corintios y que estaban pidiéndole a Pablo el consejo. Le estaban diciendo a Pablo: oye Pablo, tenemos estos problemas en la iglesia, ¿qué podemos hacer? Entonces Pablo empieza en el capítulo 7 a dar respuesta a todas esas inquietudes y problemáticas que estaba viviendo la iglesia. Y uno de esos necesitamos nosotros recordar el trasfondo de esta iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, o lo mejor dicho, los habitantes de esa región eran tan corruptos y tan caídos que hasta al decir un término en griego para referirse a ellos, ¿no?, como corintios, por llamarlo de una forma, era ofensivo, porque esta palabra describía la perversidad en la que ellos estaban. Entonces, de alguna forma, ellos llegaron a la iglesia ya algunos divorciados, algunos casados con personas incrédulas. A veces llegaron también ya matrimonios que se convirtieron juntos. Entonces había una cierta de problemáticas que Pablo las empieza a abordar y nos empieza a decir cómo gestionarlas en la iglesia. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí de alguna forma han conocido, o incluso puede ser tu caso, ¿no?, se convirtieron a lo mejor juntos como matrimonio y tienes problemas? Bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero hay otros que se convirtieron, pero que su esposa o su esposo no. Entonces vives con un no creyente. O hay muchos que llegaron al evangelio divorciados. Y muchos piensan: no, pues yo ya me quedé para forrar Biblias. No, vamos a ver cómo la Biblia de alguna forma regula todas estas situaciones para que nosotros tengamos esperanza. Entonces, una de las cosas que vamos a abordar el día de hoy y que Pablo toma es el divorcio entre creyentes. Entre creyentes. Ahora sí, vayamos a primera a los Corintios capítulo 7, verso 12. Les recuerdo, es la respuesta de Pablo a las inquietudes de esta iglesia. Dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Quiero que observen que en estos 3 versículos hay 2 grupos de personas. Primero, los primeros 2 versículos se va dirigido a los creyentes. Leamos otra vez. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está hablando a los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo siguiente se refiere al creyente que está casado con una no creyente. Vean lo que dice el verso 12. A los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Entonces podemos ver que aquí hay 2 grupos. Y el primer grupo que vamos a estudiar el día de hoy es la cuestión que tiene que ver con los creyentes. La separación o el divorcio entre creyentes. Ahora, vamos a leer otra vez el versículo 10 y 11 y vamos a meter lupa y vamos a desglosar qué era la instrucción que Pablo estaba dando. Dice así el verso 10: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo,
sino el Señor. Vean, es importante notar esto. Mando no yo, sino el Señor. Ahora vamos a hacer una pausa. Quiero que veamos que aquí Pablo no está dando su opinión. Él está diciendo, no soy yo el que manda, es el Señor. O sea, que es una orden, es un mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que tu supuesta libertad debe estar limitada a la voluntad de Dios. Fíjense nada más cómo pasamos de la libertad a que el mismo conductas dentro del matrimonio debe estar limitada a la voluntad y al deseo de Dios para nosotros. ¿Por qué? Probablemente muchos piensan que Dios quiere amargarte tu vida con la mujer que tienes. O viceversa, ¿no? No, es que el Señor me está castigando porque el aguijón de mi carne, en mi caso, es mi mujer o es mi esposo, ¿no? El aguijón de Pablo, pues era una enfermedad, ¿no? Y pueden interpretarlo de esa manera. Pero déjenme decirles algo, detrás de cada mandamiento está la sabiduría de Dios. No se olviden de eso. Detrás de cada mandamiento se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro bien. Y Él sabe que a lo mejor ahorita no la estás pasando muy bien. Pero una de las cosas que te pueden ayudar es recordar los mejores momentos. Eso nos ayuda a superar ciertas fricciones en las relaciones interpersonales. Miren, ¿cuántos de nosotros no la hemos llevado bien no importa con qué persona? ¿Qué es lo que nos ayuda a limpiar nuestro corazón? Recordarlas como en los mejores momentos. Eso, hermanos, a mí me ha ayudado en mi corazón a no amargarme. Incluso a hablar con la gente que en un momento dado, a lo mejor fuimos agredidos o X cosa, pero nos ha ayudado a guardar nuestro corazón. Porque quiero decirte algo, el responsable de guardar nuestro corazón somos nosotros. O sea que sí es verdad a lo mejor que tu esposo o tu esposa te dijo e hizo tal cosa, pero al final la que decide amargarse eres tú. El que decide amargarse eres tú. Nadie puede decir es por causa de él o de ella que hice tal acción. No, tú eres responsable. Tú tomaste la decisión. Así como tomaste la decisión de casarte con él o con ella, también has tomado la decisión de tomar la puerta fácil. Pero no puedes responsabilizar a nadie ni sus hechos. Fuimos nosotros. Entonces, quiero que veamos que Pablo no está dando una sugerencia ni su opinión. Él está diciendo, no yo, sino el Señor. Volvamos al texto en el verso 10. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Repito, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Muchos ahorita han de estar pensando como los discípulos en Mateo 19 cuando le preguntaron a Jesús del divorcio, han de estar pensando, no, pues mejor conviene quedarse así, sin casar, ¿no? Pero déjenme decirles algo, va a ser de mucha edificación esta enseñanza para todos. Miren, Pablo aquí en pocas palabras está dando una orden, no un mero consejo. Ahora, ¿cuál es esta orden? Que la esposa cristiana ni el esposo cristiano deben de divorciarse. La palabra divorcio significa cortar, separar. O sea, no debe de haber eso, no se debe de hacer. Es lo que Pablo aquí está diciendo. Pero observen que en el mismo versículo 11, cuando inicia el verso 11, comienza con una frase que dice, y si se separa. Quiero aquí mencionar, no está dando una concesión al divorcio, sino que Pablo está entendiendo que si la mujer desobedece la indicación, debe de quedarse sin casar. O sea, muchas veces nosotros como, por ejemplo, ¿cuántos saben que es pecado robar? Todos lo sabemos. Y hay veces que como cristianos, a lo mejor llegas a momentos donde tomas lo que no es tuyo. O la mentira, que es lo más que se practica entre cristianos. O sea, sabemos que es pecado mentir. ¿Y por qué lo haces? ¿O por qué lo hacemos? ¿No? Ahora, Pablo aquí está diciendo, esto no lo mando yo, sino el Señor, que no, el marido, la mujer no dejen, no abandone, ¿no? Y el marido no deje a la mujer. Bueno, pero si se separa, o sea, Pablo es consciente de que dentro de nosotros siga habiendo esa naturaleza de desobediencia. Entonces Pablo dice, pero si eres desobediente a lo que Dios está diciendo, no te puedes casar. Esa es la instrucción. Ahora, ahorita vamos a ver por qué.
¿Por qué debe de quedarse sin casar? Porque la finalidad de Pablo es que esa persona que se separa del marido se halle en una posición en la que en todo tiempo pueda arrepentirse y reconciliarse con su marido. Ese es el objetivo. Porque si esa persona que se ha separado se vuelve a casar, infringe en una transgresión mayor. Entonces lo que Pablo está buscando es el ideal que siempre ha sido el matrimonio a los ojos de Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso fue lo que Jesús respondió a la pregunta de aquellos que lo querían engañar. Oye, ¿por qué Moisés, o cuál es lo que una persona puede, por qué motivos una persona puede divorciarse? Entonces el Señor, unos decían que por adulterio y otros decían que por cualquier cosa. Y ellos esperaban que Jesús le diera una respuesta de acuerdo a los dos pensamientos que estaba en ese momento. Pero el Señor fue más allá. Él fue al principio. Él dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y es el ideal de Pablo. ¿Sabes qué? Si llega el momento donde está tan difícil la tensión y tú en tu desobediencia no escuchas el mandamiento y te separas, te divorcias, déjame decirte, no te puedes casar. ¿Por qué? Porque el ideal de Dios es lo que Él unió, no lo separa el hombre. Ahora, para nosotros entender esto, necesitamos estudiar o tienen que escuchar la primera enseñanza. De hecho, le voy a decir al ingeniero en las redes sociales, nuestro hermano Jorge, que ya cuando termine esto que estamos hablando del divorcio, que son como 2 enseñanzas más, las encapsule y las suba a YouTube para que nada más estén esos temas. Pero porque comienza con el ideal del matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañerismo. Y si nosotros no entendemos el valor que es el matrimonio a los ojos de Dios, no vamos a entender la gravedad que es el divorcio a los ojos de Dios. Porque la única manera de poder entender por qué el Señor se opone rotundamente al divorcio es entender el valor que el matrimonio tiene a sus ojos. Por eso nosotros, si no comenzamos como lo hicimos desde el principio, qué es el matrimonio y lo que implica, y ver que Dios no es el autor del matrimonio, sino que de alguna manera reguló una conducta pecaminosa del hombre, porque esta conducta del divorcio ha existido desde el Antiguo Testamento, y leíamos muchos textos donde asume y da por asentado esta práctica, una práctica común entre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Dios lo originó? No, Él lo reguló. Son 2 cosas distintas. Una cosa es regular una práctica, a otra cosa es crear el divorcio. No, Dios regula, da concesiones, que es lo que ya estudiamos la última vez y no lo vamos a abordar el día de hoy. Pero aquí Pablo nos está hablando a nosotros como creyentes, que no debemos de hacer esta acción de dejarse, ¿no? Ahora, Pablo entonces menciona que no debe de separarse. Y vuelvo a repetir, esta frase, si se separa, no es una concesión de divorcio. Una persona cristiana divorciada, la Biblia lo manda a reconciliarse con su primer y único marido, ¿no? Y no solo eso, sino volverse a casar con la única persona que había estado casada, que es pues su primer marido, esposo. Porque si se casa con otro, estaría pecando todavía mayor. Ahora, quiero aquí mencionar el verso 11 otra vez, que dice, y si se separa, Pablo aquí no se refiere a dejar al cónyuge sin divorcio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que puede estar un matrimonio casado legalmente. Y muchas veces el hombre asume que como ya no vive con esa persona, está divorciada. Otra vez es el hombre queriendo establecer sus propias leyes y términos. Hermanos, eso no es así. Cuando Pablo está diciendo aquí que se separe, no se está refiriendo a que, bueno, ya no la hicimos bien, pues ya cada quien tomó lo que es suyo y cada quien por su camino. Y ya, bueno, ¿y el divorcio dónde está? No, o sea, esas 2 personas siguen casadas. Entonces, a lo que voy es que nosotros no determinamos si estoy casado porque vivo con él o estoy divorciado porque ya no vivo con él. Entonces, esto es importante por lo que voy a mencionar posteriormente. Porque aquí Pablo
busca por todos los medios, vuelvo a repetir, la reconciliación. Por eso manda a la mujer que se quede sin casar, buscando la reconstrucción del matrimonio. Hermanos, el matrimonio es una labor de los mismos personas que lo integran. Nosotros mismos somos constructores de nuestro matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu matrimonio va a crecer tanto tú trabajes en él, tanto tu empeño le pongas a las cosas. Y una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que como creyentes nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a su Santo Espíritu en nosotros. Por lo tanto, se puede llevar a cabo una restauración que traiga gloria y honra a Dios. No importa qué tan frágil pueda estar ahorita tu matrimonio, Dios lo quiere restaurar. No importa qué tan frágil estés tú en tu persona individualmente por lo que hayas atravesado, Dios quiere restaurar tu vida. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchos pudiéramos decir, hermano, esta enseñanza llegó demasiado tarde. No es tarde. No es tarde en el sentido de que no puedes evitar seguir cosechando más. Sí, hay cosas que, Dios nos perdona y hay cosas que seguimos cosechando, pero es mejor parar a la cosecha a seguir aumentándole. Hay tiempo siempre para que el Señor restaure nuestras vidas. Ahora, quiero aquí explicar lo que decía. Nosotros debemos de considerar algo que es importante. En lo que acabo de decir, que no porque tú estés separado, quiere decir que estás divorciado, o junto, quiere decir que estés casado, ¿no? Porque ahorita hay muchos que se van a vivir juntos, ya piensan que son casados, ¿no? Hace tiempo yo, por ejemplo, unas personas me decían, es que mi marido, ay, ¿te casas? No es mi marido. Y le llaman marido a una relación porque viven juntos, pero no están casados legalmente. Por lo tanto, no está constituido un matrimonio a los ojos de Dios. Por eso Dios nos dejó leyes, instituciones que regulen pues este tipo de situaciones, las cuales Dios avala. Dios siempre va a avalar lo que las mismas instituciones humanas establezcan, siempre y cuando tenga el principio de legalidad. Y es legal un matrimonio, un contrato. ¿Sí sabían que el matrimonio es un contrato? Es un contrato que está haciendo dos personas. Y ese mismo contrato Dios lo avala. Entonces no puedes decir que porque ya te fuiste a vivir con esa persona estás casado, no. O es tu marido, no. Eso no es así. Ahora, cuando se tiene lugar una separación por divorcio como resultado de la desobediencia, como ahorita yo mencionaba, de que puede haber el caso donde el matrimonio ya esté tan difícil, a lo mejor haya tantas problemáticas que viene el punto de decir, ya no aguanto más. Yo sé, como, ¿qué tal me acordé? Hace unos tiempos un pastor me decía, oye, fíjate que, ¿te acuerdas de fulanito? Sí. Pues llegó ella y me dice, mira, pastor, estoy aquí no porque yo quiera estar aquí. Estoy aquí nada más para decirte porque me dijeron que te tenía que venir a decir. Mira, yo sé lo que Dios dice, pero a mí no me importa. Yo me voy a divorciar. Luego así te dijo, sí, dice. Y me dijo que nada más me vino a decir, no porque era voluntad de ella, sino porque fue coercionada por sus papás y su familia para que viniera a decir. Pero ¿te imaginas? O sea, no me importa lo que Dios diga, yo me voy a separar. Hermanos, sí importa lo que Dios dice. Sí importa lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros como creyentes, porque sabe que te va a ir mal. Dios quiere lo bueno para ti. Y fíjate cómo muchas veces nosotros no lo queremos, somos masoquistas. Dios quiere lo bueno para ti y nosotros no lo queremos para nosotros. Dios quiere el bienestar de nosotros. Ahora, cuando dentro de un matrimonio llega el momento que hay un divorcio como resultado de la desobediencia, este divorcio se llevó a cabo bajo la base pecaminosa. ¿A qué me refiero? Una de las últimas enseñanzas hablábamos de que Dios no fue el originador del divorcio, sino trajo lo reguló. Y una de las cosas por las cuales es permitido es por causa del adulterio, cosa que no voy a repetir porque ya lo dije. Solamente para hacer mención aquí. Cuando una persona, en base a todo lo que Dios ha establecido de sus lineamientos, llega a cabo el divorcio, lo está haciendo de una manera desobediente. Ahora, aquí hay que distinguir dos cosas.
El divorcio se llevó a cabo bajo la plataforma de la desobediencia, porque no lo hizo bajo la regulación divina. Pero el divorcio sí es legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas, y se ha acuñado a través del tiempo dentro de la iglesia, que hay dos creyentes, por ejemplo, que se divorciaron y legalmente se divorciaron, ¿no? Y ya no viven juntos y todo lo que conlleva. Y llegan los hermanos y dicen, no, pero es que él es tu esposo. A los ojos de Dios sigues casado con él. Sigues casado con él. Déjenme decirles algo, no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia le llama, hagamos. Vayamos a 1 Corintios 7. Les voy a mostrar esto. Aquí en 1 Corintios capítulo 7, verso 11. Para que tenga sentido esta palabra de hagamos. Esta palabra hagamos es un término en griego que se usa para referirse a sin casar. Vean lo que dice el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, que en un hogar que anteriormente, supongamos que antes de divorciarse es cristiano, él y ella, y se separan, la Biblia le llama no casados. O sea, ¿por qué le llamamos nosotros casados cuando la Biblia le dice que no son casados? El término que utiliza es hagamos. En este capítulo 7 hay dos grupos de personas. Aquellas personas que están separadas, pero que anteriormente estuvieron casados. Y es a este grupo al que se refiere hagamos, o sea, sin casar. Un grupo de hermanos que anteriormente estaban casados, pero en ese momento estaban divorciados. Y hay otro grupo que encontramos en el verso 25 de 1 Corintios 7. En cuanto a las vírgenes, esta palabra vírgenes es un término que es partenos y se refiere a un grupo de personas que nunca se han casado. Entonces, hay dos grupos en este capítulo que viven solteros, se puede decir, unos que son las vírgenes que nunca se han casado y otro grupo que están solteros, pero que una vez estuvieron casados, pero que ahora no están casados porque hubo un divorcio. O sea, la Biblia le llama a los divorciados no casados, que a los ojos de Dios no están casados. ¿Por qué menciono esto? Porque puede haber un matrimonio cristiano que se divorcie legalmente y que pues digan, bueno, pues al final ya estamos casados, ¿no? A los ojos de Dios y pasen por alto el divorcio. Y entonces piensen que tienen las obligaciones sexuales todavía y empezar a tener relaciones sexuales. Y a los ojos de Dios las relaciones no están o están prohibidas fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos están divorciados legalmente. Y si quieren otra vez tener esa obligación sexual, deben de casarse. Por eso dice la Biblia, ahí en el capítulo, en el verso 11, voy a leer el verso 10 y 11 otra vez. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Fíjense esa palabra, reconcíliese. ¿Sabes qué significa reconciliar? Restaurar. No solo habla de una restauración emocional, afectiva, sino una restauración matrimonial legalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo un rompimiento de un pacto. Por lo tanto, no puedes decir, bueno, como yo me acuerdo que hace tiempo había unos hermanos, bueno, una hermana que tuvo una relación en México. Es lo que les digo ahora, ya uno se confunde de tantas situaciones, ¿no? Ya no sabe si es caballo, humano, perro, ¿qué? No sabes. Fíjate, sucedió que hubo una situación, una hermana se convierte y tuvo una relación extramarital con otra persona. Y esa persona pues era su jefe, llegan acá, de repente el jefe también llega por acá y empiezan otra vez a visitarse, ¿no? Y yo le decía, oye hermana, tenga cuidado. Y otra amiga de ella, que supuestamente era cristiana, decía, pastor, pero ¿para qué taparle el ojo al macho? O sea, ¿para qué? Si ellos allá ya tenían relaciones, ¿cuál es el problema? No se confundan. Para empezar, ellos no estaban casados allá. Y mismo, si hubieran estado casados y se hubieran divorciado,
Y otra vez decir, bueno, pues como ya sabemos, ya nos conocemos, pues ¿qué importa? No, sí importa, porque a los ojos de Dios es no casados. Y las relaciones solamente están contempladas dentro del matrimonio legal. Por eso dice, si quédese sin casar o reconcíliese, restaure su relación, su afección, no todo eso, y también restaurar que la esfera matrimonial, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para salvar el matrimonio a punto del naufragio? Ya expusimos el texto. Ya vimos que dentro de la iglesia se puede dar el caso en el que, pues si eres cristiano y no ponemos en tela de juicio que eres hijo o hija de Dios. Si eres cristiano. Pero hay situaciones que ya son insoportables dentro de la relación por la situación de que son dos personas al final que están caídas como todos. Estamos caídos, somos redimidos por el Señor, pero que todavía no alcanzamos cierta perfección. Y que ahorita por el estado en el que están, pues están en la cuerda floja. ¿Qué hacer? Miren, necesitamos recordar, como ahorita les decía, somos constructores de nuestro matrimonio. El matrimonio, hermanos, es el termómetro de la vida espiritual de quien lo compone. O sea que si está mal el matrimonio es porque la vida espiritual de ambos o uno de los dos no está correcta delante de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque quiero preguntarte, ¿cómo está tu comunión con Dios? Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, la respuesta es que mucho. Porque la relación con Dios es nuestro pilar en nuestra relación. ¿Se acuerdan que dice un texto, andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Déjenme acuerdo el texto bien. Deme un segundo, si no lo encuentro, no pasa nada, seguimos. Generalmente luego... que incluso es bien mal interpretado. Ahorita les voy a decir. Gracias, hermano, sí, aquí está. Amos 3:3 dice así: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Miren, muchos lo sacan de contexto. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo puedes andar tú con tu esposo si no estás de acuerdo? No vas a llegar lejos. Pero el texto no habla de la relación matrimonial. El texto habla de la relación con Dios. Vean desde el versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, este texto está en el contexto de la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Cómo vamos a poder andar con Dios si no estamos de acuerdo en hacer su voluntad? Ahora, esto entra en el matrimonio en el contexto de que si tú quieres tener una relación con Dios correcta, nosotros debemos de caminar de acuerdo al parámetro de Dios. Entender que tú no eres el Señor de tu matrimonio, ni la señora de tu matrimonio. Es Dios el que establece cómo debemos de vivir. Es Dios el que establece cómo debemos de actuar. Es por eso que es importante, porque si fallamos ahí, vamos a fallar en todo. Mira, una mujer, un hombre que su fe está firme en Dios, es difícil ser orgulloso. Será, o mejor dicho, que está alejado de la comunión con Dios, será orgulloso. O sea, lo dije al revés. Una persona que no tiene correcta su relación con Dios será orgullosa, peleonera, rencillosa, dañará a la otra persona, mostrará falta de amor. Es por eso que las cosas están tensas, porque hace tiempo has dejado tu comunión con Dios. Y no me refiero a que has leído tu salmito, así como tu medicina en la mañana que te duele la cabeza. No me refiero a ese tipo de relación. Me estoy refiriendo a tu compromiso genuino con Dios. Eso es coquetear con la iglesia. Con el Señor, tu relación con Dios. Es coquetear nada más. ¿Se acuerdan cuando antes de casarse? Hay muchos que vivimos antes de ser creyentes, que dijiste, no, primero voy a disfrutar la vida, ¿no? No conocías a Dios. Pudiéramos decir que, bueno, esa era la forma de vida del mundo. Pues no conocías al Señor.
y andabas de flor en flor, ¿no? Disfrutando la vida. Pero cuando decidiste formalizar y viste a la persona, ya no andabas coqueteando con ella. ¿Por qué? Porque estabas comprometido con esa relación. Pero así hay muchos creyentes que coquetean con su relación con Dios. Un versículo, una oracioncita, así como que esto, falta de compromiso, es coqueteo con el Señor. Y lo que Dios demanda de nosotros es un compromiso real, genuino con Él. Es por eso que estamos como estamos. Ahora, hermanos, Dios espera que cada matrimonio sea o se mantenga unido. Si es verdad que un matrimonio puede haber problemas, pero si hay problemas es porque has decidido vivir así. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el ambiente con la manera de responder. Mano, pero es que es una leona. Pues sí, ¿cómo no te va a responder si la pateas con la punta del pie? Hermanos, hasta el perrito más tranquilo, y no quiero que piense que es una comparación, sino me refiero hasta un animalito tranquilo, tú lo vas y te va a morder, ¿no? Igual nosotros. ¿Por qué? Pues una reacción, se puede decir, natural. No, es por eso que necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nosotros. Porque cuando tú estás bien con Dios y el otro te está, ya no es después, si no es el aguijón o él o ella, tú tienes la capacidad de que cuentas, ¿no? Bueno, Señor, ayúdame, dame la fuerza. Señor, oro por él. No, lo reprendo, ¿no? Como lo reprendo. No, pero estás orando, no estás resistiendo. Fíjate, ahí entra el texto. Resistir al diablo. Yo les quiero decir, ¿a cuántos se les ha parecido el diablo? No, pero sí se ya dijeron de su esposo. No, hermanas, hasta ahorita le estoy entendiendo, fíjense. No se te ha parecido el diablo visiblemente, pero sí hay muchas cosas que de alguna manera tienen la naturaleza del diablo. ¿Cómo las vas a resistir si no nos sometemos a Dios? Por eso dice el texto, sométete a Dios. Resiste y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir si no tenemos una fortaleza espiritual? Y eso es en todas las áreas como cristiano. Estés casado o no, o adolescente, tú nunca vas a pasar si no seguimos el consejo de José. Hagan esto y vivirán, dijo José. Yo temo a Dios. Esa relación que tenía José lo llevó a sobrellevar toda problemática, incluso la amargura contra sus propios hermanos. ¿Te imaginas tener de rodillas a aquel que lo entregó y lo vendió? Arrebatarlo de esa relación de su padre tan afectuosa, tan unida, y de repente es cortado por causa de la envidia de su hermano. Y ahora lo tiene ahí a sus rodillas, a sus pies, con toda la ventaja de hacerle daño, matarlo, y nadie le iba a hacer nada. ¿Cómo puede hacer eso? Pero tú ves a tu esposa ahí dormido y tienes el cuchillo así, pensándolo, ¿no? O viceversa. Hermanos, es nuestra relación con Dios. ¿No es cierto? Lo peor de todo es el orgullo, el egoísmo que está dentro del matrimonio. Miren, cada uno está esperando que el otro cambie para cambiar. ¿Qué actitud es esa? No es que no cambia. Hermana, es que él no cambia. No esperes que él cambie para que tú cambies. Tú necesitas comenzar por ti. ¿Por qué? Porque al final, cuando estemos delante de Dios, muchos van a estar como Adán y Eva. Adán, ¿qué pasó? La mujer, Señor. Y Eva, ¿qué va a decir? El diablo, la serpiente, echándose la culpa. Hermanos, necesitamos ser responsables. Y todo comienza por ahí, en el corazón de uno, asumiendo lo que nos toca. Miren, déjenme decirles algo. Dios quiere cambiar tu matrimonio. Dios quiere cambiar tu vida. Pero para eso necesitamos quebrantarnos delante de Él. Necesitamos entregarle nuestra vida, nuestro corazón, dejar de ser autónomos. Dejar de pensar en nosotros mismos, en que tú impones tu ley. No impones tu ley en nada, solo hacemos el ridículo, hermanos. A mí me da más coraje cuando mi esposa no me sigue el enojo. Porque estoy enojado esperando que bronquearme con ella.
Y yo la veo tan campante y yo hasta, ¿sí o no? Hermanos, tú estás así porque quieres. Y es necesario nosotros cambiar en nuestro corazón. Déjenme decirles algo. ¿Cómo es quebrantarnos y entregarnos a Dios? Si Él nos dice ama, ama. Si el Señor nos dice sirve, sirve. Hermanos, el matrimonio es el lugar donde aprendemos a morir a nosotros para vivir por el otro. Porque esa es la esencia del matrimonio. Negarnos a nosotros para darnos en cuerpo, alma a la otra persona que tenemos a nuestro lado. El matrimonio es el lugar donde aprendemos a amar cuando cuesta amar, a perdonar cuando cuesta perdonar, a darnos cuando no queremos hacerlo, a caminar la otra milla, a poner la otra mejilla. ¿No es cierto? O sea, es ahí en el matrimonio donde aprendemos a que somos cristianos. Porque es al lado de una persona que no es perfecta, con la que duermes, comes, le sirves, vives para ella y estás atendiéndolo. Es con una persona que tiene 1000 defectos igual que nosotros, pero que de alguna forma como matrimonio debemos aprender a sobrellevar eso. Ahora, por otra parte, yo creo que no todo deja de ser importante, pero es una parte importante, el egoísmo. El egoísmo que muchas veces se ve reflejado en solo pensar en nosotros. Un divorcio es tan egoísta porque dice, bueno, nos separamos. Pero bueno, fuera que nada más sea la pareja como tal. Pero se complica cuando dice, tú toma a tu hijo, yo tomo a Marcos y tú esto, y nos repartimos los hijos. Tal día es tú, tal día yo. Hermanos, quiero decirles algo. Esto es algo de lo que nosotros necesitamos considerar como padres. Las inseguridades que estamos formando en ellos. Hermanos, para aquellos que tenemos hijas, yo quiero decirles algo. El modo en que tratas a tu hija y tratas a su madre va a establecer las expectativas sobre cómo deben de ser los hombres que ella va a buscar. O cómo deben de ser, o cómo deben de tratar los hombres a las mujeres. ¿No? Y déjenme decirles algo, ¿qué parámetros estamos nosotros poniendo delante de nuestras hijas? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo la estamos tratando a ellas? Déjenme decirles, esto es algo que con el tiempo, a veces, los que crecimos a lo mejor en un círculo así medio, falta de afección, falta de a lo mejor de hablar con ternura y cosas así, a veces como que se nos complica, mismo con los propios hijos. Pero ponle un sobrenombre que se sienta de alguna manera afectuosa, la persona, el niño, tu esposa, la niña, porque si tú no le pones algo, allá afuera sí le van a decir mi bomboncito. Allá afuera sí le van a decir sobrenombres que va a decir, ay, él es todo lo opuesto a mi papá. ¿Qué expectativa nosotros le estamos dando? Yo estoy seguro y estoy convencido de que toda esta porquería que vemos de ideología de género, ¿sabes qué? Es la deficiencia de la verdadera batalla cultural. Porque la batalla cultural no se hace, nadie la puede hacer a menos que seamos creyentes. Porque lo único que hacen esas voces que de alguna forma se escuchan constantemente es moralizar a la gente. Pero el problema no es la conducta, el problema es el corazón. Donde solo nosotros como creyentes, a través del evangelio verdadero, podemos traer vida como emisarios de Dios para cambiar el corazón de las personas por el poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Y esta batalla cultural, ¿sabes dónde comienza? Donde nosotros no estamos trabajando, en la casa, con nuestros hijos. Pero sí, de alguna forma explotamos, mira todo lo que están enseñando. Bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Nosotros como padres, si estás tratando mal a la hija, ¿no será acaso que por eso, ahorita me estaba acordando, acabo de leer un libro que está buenísimo, se lo recomiendo, es el testimonio de una mujer el libro se llama de transgénero a transformada. Es un libro donde da el testimonio esta mujer de que se había cansado del amor de los hombres y fue a buscar el amor de las mujeres. Y todo empezó desde el círculo del hogar. ¿No será acaso que nosotros mismos los estemos empujando a buscar donde no deben buscar?
por el egoísmo. Estás pensando tanto en ti, en tener más, en hacer, en que se te respeten. Yo aquí soy el padre, a mí me hablas así. Hermanos, eso déjaselo al mundo. Nosotros como padres necesitamos de alguna manera que nuestros hijos nos vean de una manera más accesible a nosotros. Y es ahí donde necesitamos nosotros ir trabajando. Ahora, nuestros hijos, los que tenemos hijos varones. Bueno, antes de esto, las niñas, hermanos, nuestros hijos, hablando de los varones, de los que tenemos varones, van a desear tener un matrimonio como el que vieron en su casa. O van a desear no tener un matrimonio del cual observaron de sus padres. Yo he escuchado a adolescentes que ya hasta ni piensan en casarse, porque dicen, para que me trate igual que a ti te trató. ¿Te imaginas qué palabras tan duras? Déjenme decirles algo, si no penetra eso que es real, o si yo no lo escuchara con mis propios oídos, no lo creería. Pero ¿cuántas adolescentes ya no creen en el matrimonio? Porque no quieren ser tratadas como fueron tratadas sus mamás. Hermano, nosotros como padres de niños, varones en nuestro hogar, le estamos marcando el parámetro. Sí es verdad que necesitamos apretar un poco, pero no que se quiebre, ¿no? La vara, por llamarle de alguna forma. Hermanos, nosotros como padres necesitamos enfocar bien, porque nosotros medimos a través de la conducta. Yo creo que a todos nos incomoda la falta de conducta, ¿no? Que muchos hijos manifiestan. Pero si tú te limitas solamente a la conducta, vas a errar. Porque limitarte a la conducta sin tratar el corazón es lo peor que puedes hacer. La conducta, hermanos, aquí todos parecemos santos. La conducta es como aquellos que de alguna forma vienen al cristianismo, pero solamente moralizados. Porque están aquí, cuando están en el cristianismo, es como si los metieras a una jaula. Pero es como les explicaba la vez pasada. Hay veces o hay adolescentes que vemos que están bien entregados y bien dedicados. Y de repente se van a estudiar a otro país. Y se va a decir que le dan rienda suelta. Y dicen, oye, pero no sé qué pasó. ¿En qué momento se distorsionó? Si era tan entregado, era tan dedicado. Sí, pero era como simplemente restringir su libertad mientras estaba en el cristianismo. Por eso, no hagas del cristianismo una cárcel para ellos. Yo he visto, pastor, pero es que es su hijo y no aplaude, no se levanta. Déjalo ahí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que él aprenda que de alguna forma un sistema, un mecanismo, debes de portar bien porque eres hijo de pastor. No, nuestros hijos, así como los que sirven aquí en general y tus hijos, no les impongas una religión. Yo crecí desde niño en el evangelio y vi a mis sobrinas crecer también en el evangelio. Se los digo como testimonio ocular. ¿Cuántos hijos he conocido que fueron de mi generación, que al final solamente era un comportamiento porque el padre les exigía? Y está bien, no estoy diciendo que no se haga. Nosotros necesitamos poner la disciplina, el parámetro, que conozcan de Dios, pero no imponer una religión. Porque es imponer, mira, mi hijo sí va a la iglesia, así esto. Pero, ¿y qué hacen en la intimidad? ¿Qué ven? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hacen? Yo no me asusto, a lo mejor si uno de mis hijos pudiera decir un momento una grosería, no me asusto. ¿Saben por qué? Porque no ha sido regenerado todavía. Ellos tienen que nacer de nuevo. Entonces lo que me enfoco, aparte de obviamente la conducta, que es el corazón. Nosotros necesitamos ir al corazón. ¿Por qué? Porque ahorita mientras están en casa, pues se comportan bien. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que cuando no estén en casa, también se comporten bien. Y para lograr eso es cambiar la fuente problemática del hombre, es el corazón. Si hay alguien aquí en esta hora que de alguna forma su corazón no ha sido arreglado, ya has llevado una vida inestable, una vida en la que tú has impuesto tu propia ley, no has llegado a pensar que eres tú quien determina, nadie te puede decir cómo vivas. Quiero decirte algo, Dios nos ha dejado un manual.
que es su palabra, donde nosotros encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Y te voy a decir algo que probablemente te sorprenda. Aun cuando tú vengas y leas este libro tan maravilloso que es la Biblia y maneje una cierta norma de comportamiento, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza está incapacitado para obedecer a Dios. A menos que Dios haga una obra en tu vida y cambie la problemática que hay en ti, que es tu corazón. No, pues yo no tengo ningún problema. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un breve análisis de nuestro corazón? ¿Cómo estás en el terreno del rencor? ¿En el terreno del odio? ¿Cuántas mentiras hemos dicho este día? ¿Cuántas cosas que de alguna forma deshonran a Dios hemos cometido el día, ni siquiera solo esta semana, el día de hoy? Hermanos, nosotros necesitamos ajustar lo que hay en nuestro corazón. Vean lo que dice Mateo capítulo 15, y con este texto voy hacia el final. Mateo 15, voy a leer desde el verso 1. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, le dijo: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Hermanos, el problema del hombre, la Biblia lo ubica en el corazón. Y el corazón, a la luz de la Biblia, es la esencia del hombre. Lo que implica que todo lo que compone nuestro ser está contaminado. Emocionalmente, en tu voluntad, en tu conciencia, en tus pensamientos, todo está contaminado por el pecado. Y es de ahí de donde produce lo malo de nuestro proceder. Pero todo ese mal proceder va a traer a nuestras vidas consecuencias, y eso es el infierno. ¿Has pensado que de alguna forma nadie que se arrepienta se va a escapar de ese lugar? No va a haber nadie que no haga cuentas con Dios antes, que de alguna forma pretenda estar con Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a poder llegar al cielo si no se ponen a cuentas con Dios. Porque todos nosotros hemos pecado de alguna u otra manera, y ese pecado trae condenación. Pero el día de hoy Dios no solamente quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar tu vida espiritual. ¿No te gustaría el día de hoy que Dios cambiara tu corazón? Pero yo no he matado, yo no he robado. Y ese es el problema del hombre, que nos creemos muy buenos. Pero Jesús explicó muy claramente: no solamente el que mata literalmente a alguien es asesino, sino aquel que ha guardado rencor en su corazón es también asesino a los ojos de Dios.
El día de hoy Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere sanar y restaurar tu vida. Pastor, pero yo quiero echarle ganas y mi esposo, mi esposa no. Déjalo. La salvación es individual. La salvación es individual. Nadie que ha venido a esta sala, de alguna forma, es ignorante de lo que Dios ha exigido a cada uno de nosotros. Eso podemos estar tan seguros, porque hemos venido aquí y hemos escuchado la realidad del Evangelio. Por lo tanto, eso nos hace responsables a nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta. El día que estés delante de Dios, tú y Él solo, ¿qué cuentas le vas a entregar? ¿Qué cuentas le vas a decir? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Porque ahorita así decimos, no, Dios, hombre, porque no lo vemos, ¿no? Así con los ojos, porque no estamos ahí viendo y contemplando toda esa gloria en el trono. Pero cuando estemos delante de su trono y Él te diga, ¿qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué vas a hacer? Es hoy cuando debemos de hacer cuentas con Él. Y es ahí donde les decía al inicio, Dios quiere lo bueno para nosotros. Tanto es así que hoy está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pastor, pero yo llegué ya divorciado o divorciada. Lo vamos a tratar próximamente. Porque aquellos que llegaron divorciados al Evangelio, puedes volverte a casar. Pues déjame decirte algo, no te equivoques otra vez. Escoge bien a un creyente maduro. No se vayan con la finta. No, es que usted no la ha visto, pastores. Está grandote, así fuerte. Sí, pero el diablo se presenta como ángel de luz. Nosotros necesitamos aprender a escoger en la voluntad de Dios. Y Dios quiere perdonarte. Dios quiere lavarte, limpiarte, restaurar tu matrimonio. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, ciertamente el Espíritu Santo ha tratado en tu vida, ha tratado en tu corazón. El Espíritu Santo a lo largo de esta enseñanza, probablemente te ha traído a tu mente acciones, pensamientos, nombres de personas o pecado también. El Espíritu Santo ha traído a tu vida en estos momentos tu matrimonio. No todo está terminado ni acabado. Si estás escuchando esta enseñanza y has puesto el tema del matrimonio sobre la mesa, no eches en saco roto esta enseñanza. Dios quiere volver a restaurar tu matrimonio como al principio. ¿Te acuerdas los primeros días cuando te casaste? Cuando le fuiste a proponerle que se casara contigo. Cuando en ese momento no tenías nada que darle y aún así ella te dijo que sí. Ahora que tienes con qué mantenerla, ¿por qué te deshaces de ella? ¿Por qué nos olvidamos de los buenos tiempos cuando había escasez, pero había unidad? ¿Por qué nos olvidamos de aquellos tiempos difíciles en el hospital? O cuando te dijeron, vas a ser padre, vas a ser madre. Hermana, ¿por qué desobedecer el mandamiento de Dios? Puede ser difícil la situación, la relación, pero hay esperanza. Dios quiere restaurar tu vida y la de tu esposo, la de tu esposa. Probablemente alguien pueda estar ya divorciado. No la hemos hecho muy bien. Bueno, bienvenido al equipo. Muchos de los que estamos aquí no la hemos hecho muy bien. A lo mejor no en esa área, pero en otras áreas tampoco la hemos hecho muy bien. Y quiero decirles que
No estás rodeada de santos. Estamos rodeados de gente que ha sido redimida por el Señor, pero que no ha alcanzado la perfección. Y que así como tú también nos equivocamos, también pecamos. Pero así como tú también el Señor nos lava y nos limpia. La diferencia es el corazón. ¿Quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que Dios te lave? Él lo puede hacer. Él te quiere limpiar. El Señor le dijo a una mujer que la habían hallado en el acto mismo del adulterio. Y aquellos que la rodearon se creyeron más santos que ella. Y la habían traído al Señor. Y le contaron su manera de vivir. Y el Señor le dijo: el que arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie se atrevió. Desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a retirarse, porque la conciencia los acusaba. Y las palabras del Señor fueron: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere de nosotros: lavarnos, limpiarnos, restaurarnos, y que caminemos en la obediencia a Dios, de acuerdo al manual que Él nos ha dejado. Al Señor no le espanta tu pecado. Si has venido esta mañana, a Él no le espanta cómo has vivido. Él sabe cómo has vivido. Por eso Él te ha traído en esta mañana y quiere lavarte y quiere limpiarte. Él sabe cómo están viviendo, por eso quiere restaurar su relación. Olvídate ya de las cosas de si te dijo, si me dijo, o X cosa. ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdanos? ¿Por qué no levantas tu voz, cada uno de los que estamos aquí, aun cuando estés soltero, aun cuando tu matrimonio esté bien, pero haya áreas en tu vida que tienen que ser restauradas? ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdanos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, que tú sabes cuáles son. Ayúdanos, Señor, porque aun cuando por fuera no se nota, pero tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos. Lava, Señor, nuestras manos, lava nuestros vestidos, lava nuestro corazón. Lava, Señor, esa mancha que hay en nuestra vida. Límpiala, Señor, el día de hoy. Límpiala, Señor. Lava nuestro corazón lo más profundo, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos delante de ti, Señor. Sí, Señor. Lávanos, Señor. Lávanos, Señor. Digo, pasaré al otro